Ahora voy a hablar del cuerpo, y es la crucifixión del cuerpo. Al igual que nuestra alma no cambió en nada cuando nacimos de nuevo, nuestro cuerpo no cambia del todo, para nada. Si después de que tú aceptaste a Cristo en tu corazón, te viste en el espejo, te ves exactamente igual. Al igual que el alma que tiene que ser transformada, nuestro cuerpo debe seguir los lineamientos descritos en la palabra de Dios. La Biblia es el manual que describe cómo cuidar el cuerpo físico para que tenga vida plena, sana y abundante. Nuestro cuerpo tiene que someterse a nuestro espíritu, el cual es perfecto, y está en comunicación continua con el Espíritu de Dios. Recuerden que nuestro espíritu fue reconectado con el Espíritu Santo, que es Dios, y entonces en esa conexión nosotros debemos de confiar que lo que nuestro espíritu perfecto está escuchando y aprendiendo del Espíritu Santo, nosotros lo podemos aplicar. Entonces nuestro cuerpo y nuestra alma se tienen que sujetar a nuestro espíritu, quien está sujeto al Espíritu Santo. Nuestro cuerpo físico está sujeto a las leyes naturales de un mundo caído o maldito. Debido a la ausencia de la gloria de Dios en nuestro espíritu antes de recibir a Cristo, el cuerpo es completamente vulnerable a los ataques del enemigo de Dios, al maltrato directo de la misma persona, al ambiente que nos rodea, a nuestra herencia genética en la línea sanguínea, a las enfermedades, los accidentes, etc. Cuando el creyente no sigue las enseñanzas en la palabra de Dios ni la guía del Espíritu Santo, el cuerpo continúa en el mismo estado vulnerable y desprotegido. Como creyentes en Cristo Jesús, somos completamente responsables de la transformación de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Mateo capítulo 16, verso 24. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Efesios 4, versos 22 al 24. Con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente, vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad, que es lo que acabo de decir. Nosotros tenemos que sujetar al que es perfecto, que es nuestro espíritu. Colosenses capítulo 3, verso 5. Por lo tanto, hagan morir lo terrenal en sus miembros: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Es interesante que aquí el apóstol habla de bajas pasiones, malos deseos, avaricia y la idolatría, la brujería. Todos esos son considerados obras de la carne, obras del cuerpo, no son obras del alma. Gálatas capítulo 5, verso 24. Porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Romanos capítulo 6, versos 6 y 8 al 11. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, para el pecado murió una vez por todas. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también ustedes consideren que están muertos para el pecado, pero que están vivos para Dios en Cristo Jesús. Aquí está diciendo que nosotros fuimos Dios. Cristo no solo estaba pensando en nosotros cuando fue crucificado, Él físicamente tomó nuestro lugar. Es exactamente como si nuestro cuerpo hubiera sido crucificado junto con Cristo, y lo dice la palabra, fuimos juntamente crucificados con Cristo.
Él tomó nuestro lugar. Él tomó mi lugar. Entonces mi cuerpo, de hecho, fue crucificado al mismo tiempo de Cristo. Entonces yo no tengo ninguna excusa para decir, ay, soy humana. Ay, yo soy humana, yo cometo todavía errores, o esto, el otro. Eso es una excusa que no debe ser, porque la palabra de Dios dice que eso ni siquiera es cierto. Colosenses capítulo 2, versos 20 al 23. Siendo que la muerte de ustedes con Cristo los separó de los principios elementales del mundo, ¿por qué? Como si aún vivieran en el mundo, se someten a ordenanzas como no uses, ni gustes, ni toques. Tales cosas son destinadas a perecer con el uso, pues son según los mandamientos y las doctrinas de hombres. De hecho, semejantes prácticas tienen reputación de ser sabias y de cierta religiosidad en la humillación y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra la sensualidad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 11. Fiel es esta palabra. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si morimos con Cristo, crucificado, si entendemos que mi cuerpo murió crucificado con Cristo, también viviremos con Él. Filipenses 1, verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así como nosotros teníamos nuestra vida espiritual dentro de Dios Padre, si recuerdan, antes de ser tejidos en el vientre de nuestra mamá, vivíamos dentro de Dios Padre. Y fuimos separados de Él cuando Dios nos tejió, si recuerdan, Salmo 139, verso 13. Cuando nacemos de nuevo, Cristo, quien es Dios, Dios mismo, viene a vivir dentro de nosotros. Y ahorita voy a leer algunos versículos, pero antes que eso, tenemos que entender que en nuestro cuerpo ya no tenemos que vivir y no debemos de vivir en cuanto a los deseos de nuestro cuerpo. Mi cuerpo puede decir, ay, pues yo quiero comer comida chatarra y refrescos todo el tiempo, o sodas todo el tiempo, y papas, y dulces, y pasteles, etc. Eso daña mi cuerpo. Y yo no voy a estar orando. Es ilógico que yo esté orando para que Dios me sane y que recite 100 veces que por las llagas de Cristo yo fui curada, si yo misma estoy dañando a mi cuerpo con la forma en que estoy comiendo. Todo el mundo sabe que el tabaquismo provoca cáncer, enfisema pulmonar. Y cuando una persona decide seguir fumando después de haber recibido a Cristo, tú sigues dañando tu cuerpo. Tu alma se va a ir al cielo cuando mueras, pero tú sigues dañando tu cuerpo. Y vas a permanecer enfermo o enferma si sigues haciendo las mismas cosas. Lo mismo con drogas, lo mismo con alcohol. Todas esas cosas que son del cuerpo afectan nuestro cuerpo y nosotros somos personal y absolutamente responsables de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Juan capítulo 14, verso 23, respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos nuestra morada con Él. Entonces, si nosotros amamos a Jesucristo, vamos a obedecer su palabra, y si cuando nosotras hacemos eso, dice que Dios Padre viene junto con Cristo a vivir dentro de nosotros. Pero aquí, esta parte de la escritura dice casi que traen hasta sus muebles junto con ellos. O sea, que realmente se mudan a vivir dentro de nosotros y traen sus muebles, y etc. Primera de Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. El apóstol dice, ¿no saben que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, nuestro cuerpo, Dios lo destruirá a él. Porque santo es el templo de Dios, el cual son ustedes. Primera de Corintios capítulo 6, versos 15 al 20. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿O no saben que el que se une con una prostituta es hecho con ella un solo cuerpo?
Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une con el Señor, un solo espíritu es. Entonces aquí está hablando incluso de nuestra sexualidad, que nosotros estamos destinados para una sola pareja, nuestro esposo o nuestra esposa. Punto. Nada de andar por aquí, por allí, teniendo relaciones sexuales con todo el mundo. Porque eso ¿se imaginan? La Biblia dice que es un hecho supernatural. Cuando nosotros nos unimos sexualmente con otra persona, tenemos relaciones sexuales, nos convertimos en una sola carne. Y entonces esta persona se acuesta con uno, se acuesta con otra, se acuesta con otro, se acuesta con otro, se acuesta con otro, tiene sexo con muchas personas. No importa que uno fue ahora y un año después otra, está haciendo uno con cada una de esas personas, y esas personas quedan conectadas espiritualmente. Y eso va a llegar un tiempo en el que vas a tener una maraña de conexiones con un montón de gente. Nunca vas a tener, tu alma nunca va a estar libre, tus pensamientos nunca van a estar libres, y tu cuerpo incluso se mantiene en atadura constantemente. Es como que es como un peso, aumenta un peso en tu cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 6, versos 15 al 20. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Dios? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿O no saben que el que se une con una prostituta es hecho con ella un solo cuerpo? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une con el Señor, un solo espíritu es. Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el inmoral sexual peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son de ustedes, pues han sido comprados por precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. Pureza sexual. Hay una gran diferencia entre el cuerpo corruptible y el cuerpo glorificado incorruptible. En 1 Corintios capítulo 15, verso 44 vemos: se siembra un cuerpo natural, nuestro cuerpo físico, se resucita un cuerpo espiritual. Cuando morimos, nuestra alma y nuestro espíritu van al cielo. Hay un cuerpo natural y también hay un cuerpo espiritual. Lo que decía, nuestra alma tiene manos, dedos y tiene las mismas características físicas de nuestro cuerpo físico, pero también nuestra alma va a reflejar cuando comemos la palabra de Dios, cuando comemos la comunión con Cristo Jesús, cuando comemos que estamos en oración y en la presencia de Dios. Eso va a darle una apariencia súper saludable a nuestra alma, porque cuando no comemos la palabra de Dios, cuando no tomamos comunión, cuando no estamos en la presencia de Dios, cuando no pasamos tiempo en oración, nuestra alma está súper flaca, digamos en los huesos, porque no la estamos alimentando, está anémica, más que anémica, como que anoréxica. A su imagen y semejanza. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 21 al 24. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Jesús no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Él mismo, Cristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Él, Jesús, es el resplandor de su gloria
y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Juan capítulo 14, versos 15 al 17 dice: si me aman, guardarán mis mandamientos. Este es Jesús hablando. Y yo rogaré al Padre y les dará otro exactamente igual, otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y está en ustedes. Aquí nosotros vemos que dice que Jesucristo es la expresión exacta, la manifestación exacta de la naturaleza de Dios Padre. Dios es espíritu. Pero ahora Cristo, cuando vino a vivir en la carne, Él era la representación exacta, como que dicen, hijo de tigre pintito. Entonces Jesús se parecía, tenía rasgos de su mamá, pues necesitaba rasgos humanos, pero también tiene los rasgos de su Padre Dios. Y dice que Él se comportó en todo, obedeció absolutamente en todo, y Él solo hizo lo que su Padre Dios hacía, y Él solo habló lo que su Padre Dios decía. Jesucristo es la expresión exacta, la manifestación exacta, es exactamente igual a Dios Padre. Y acabamos de leer que Jesús dice, les voy a enviar a otro consolador, dice el Espíritu Santo. Dice Él, cuando dice otro, este término otro que es usado en la Escritura, significa exactamente igual. Está diciendo, yo les voy a enviar a otro consolador que es exactamente igual a mí, para que esté con ustedes siempre, el Espíritu de verdad. Entonces, el Espíritu Santo es exactamente igual a Cristo, Cristo es exactamente igual a Dios Padre, y está esperando que nosotros seamos exactamente iguales a Cristo. Juan capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, que yo les enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo procede de Dios Padre, al igual que Jesucristo, y es Dios. El Espíritu Santo es Dios, no es una paloma, no es un fantasma. Y Él nos dará testimonio de Jesús. De hecho, el Espíritu Santo es el que nos empieza a inspirar en nuestro corazón la necesidad de aceptar a Cristo en nuestro corazón. Según el Corintios 3, verso 18 dice, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo, como por el Espíritu del Señor. Si recuerdan, empecé este estudio diciendo que fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Adán y Eva fueron hechos a la misma imagen, seres trinos, y a la semejanza, a pensar, a actuar, a sentir, a procesar pensamiento, a tener la imaginación, a hacer proclamaciones de palabras y ahora la palabra de Dios, para crear nuestro ambiente. Era todo exactamente, tenía el propósito de actuar y de ser hijos de Dios y ser exactamente iguales a Dios, excepto por el conocimiento del bien y el mal. Porque nosotros humanamente no tenemos la capacidad de procesar el bien y el mal sin ser inclinados hacia el mal. Dios es el único, no importa cuán cerca de Dios estamos y cuánto nos parecemos a Él, Dios es el único que tiene esa capacidad de ver el mal y no ser afectado por ella en la manera de volverse un juez injusto. Entonces ya vimos que leímos que Cristo es ejemplo, dejó ejemplo para nosotros. Él vino a la tierra no solo para rescatarnos de la separación con Dios por la eternidad, sino vino para reconciliarnos con Dios, para sacar del seno de Abraham a todos los que estaban ahí esperando por la salvación. Se los llevó al cielo, no solo por eso, sino para que nosotros ahora
Así como Él nos dio ejemplo, que Jesús fue bautizado en el Espíritu Santo. Si recuerdan, cuando Juan el Bautista lo bautizó en agua, cuando salió, dice que el Espíritu Santo descendió sobre Él. Dice, y los que lo vieron como si fuera una paloma, pero el Espíritu Santo no es una paloma, es el Espíritu de Dios, que también tiene cara, dedos, brazos, cabello, etcétera. Es la representación exacta, solo que es un ser espiritual. Entonces ya vimos que Jesús vino a ser un ejemplo para nosotros de cómo podemos Él nunca pecó, Él vivió en la tierra, en un cuerpo humano, fue tentado en todo. La Biblia dice que Jesús fue tentado en absolutamente en todo, pero no pecó. No pecó ni con su pensamiento, ni pecó con su cuerpo. Cuando Jesús dijo, todo lo que yo hice ustedes lo pueden hacer y más, significa que con la ayuda del Espíritu Santo y con el poder del Espíritu Santo nosotros podemos vivir una vida, no pecar en nuestra mente, no pecar en nuestro corazón, no pecar con nuestro cuerpo. Y cuando nosotros crecemos y maduramos, más cosas nos son reveladas acerca de la personalidad de Dios, del reino de Dios, etcétera. Y más nosotros empezamos a parecernos, hasta en nuestra forma de reaccionar, nos empezamos a parecer más a Cristo. Porque al final, si nos parecemos a Cristo, ¿a quién nos parecemos? A Dios Padre. La versión de la Biblia que uso es la Reina Valera actualizada 2015. Y espero que les haya gustado este estudio de la Biblia llamado Espíritu, Alma y Cuerpo. Recuerda que Dios te ama, que no se te olvide. Bye.